Michel Foucault. El gobierno de sí y de los otros. Curso en el Collège de France. 1982-1983. Clase del 5 de enero de 1983. Primera hora. Observaciones de método. Estudio del texto de Kant. Contestación a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Guión. Condiciones de publicación. As revistas. El encuentro entre la Aufklärung cristiana y la escala judía. La libertad de conciencia. Filosofía y actualidad. La cuestión de la revolución. Las dos posteridades críticas. Querría decirles ante todo cuánto aprecio su presencia fiel. Me gustaría también decirles que a menudo es un poco arduo hacer un curso como este, sin posibilidades de reciprocidad o discusiones, sin saber tampoco si lo que se llega a decir puede encontrar ecos en quienes trabajan, quienes hacen tesis, maestrías, y si de ello extraen posibilidades de reflexión, de trabajo. Como saben, por otra parte, en esta institución donde los reglamentos son sumamente liberales no existe el derecho a hacer un seminario cerrado, simplemente reservado a algunos oyentes. No es eso, en consecuencia, lo que haré este año. De todos modos, lo que me gustaría, no tanto por ustedes sino por mí, de manera un poco egoísta, es poder encontrar off-Broadway, al margen del curso, a quienes puedan eventualmente discutir sobre los temas que abordo este año o que he podido abordar en otra parte y antes. Entonces, antes de poder organizar ese pequeño grupo o, en todo caso, pequeños encuentros informales y exteriores al curso mismo y a la institución propiamente dicha, ¿acaso quepa esperar que pasen una o dos clases? Y sea la semana que viene o dentro de 15 días, les propondré una fecha y un lugar. Por desdicha, no aspiro a proponerlo a todo el mundo, porque volveríamos al actual caso particular. Pero, repito, a aquellos de ustedes que, por hacer un trabajo preciso en el marco universitario, quieran tener posibilidades de discusión, les preguntaré si aceptan que nos encontremos en un lugar que les propondré. Reitero que no hay ninguna exclusión del público en su perfil más general, que tiene un derecho absoluto, como cualquier ciudadano francés, a aprovechar, por decirlo así, la enseñanza que se imparte aquí. Entonces, creo que el curso de este año va a ser un poco deshilachado y disperso. Me gustaría retomar algunos de los temas que he podido ahondar o mencionar durante los últimos años, y diría incluso que durante los 10 o tal vez 12 años que he enseñado aquí. Querría simplemente, en concepto de señalamiento general, recordarles algunos, no digo de los temas ni de los principios, sino de los puntos de referencia que me he fijado en mi trabajo. En este proyecto general que lleva el signo, si no el título, de Historia del Pensamiento, mi problema consistía en hacer algo un poco diferente de lo que practican, de una manera perfectamente legítima, por otra parte, la mayoría de los historiadores de las ideas. En todo caso, quería diferenciarme de dos métodos, ambos, por lo demás, también perfectamente legítimos. Diferenciarme en primer lugar de lo que podemos llamar, lo que llamamos historia de las mentalidades, y que sería, para caracterizarla de un modo muy esquemático, una historia situada en un eje que va del análisis de los comportamientos efectivos a las expresiones que pueden acompañar esos comportamientos, ya sea que los precedan, los sigan, los traduzcan, los prescriban, los enmascaren, los justifiquen, etc. Por otro lado, también quería diferenciarme de lo que podríamos llamar una historia de las representaciones o sistemas representativos, es decir, una historia que podría tener, que puede tener dos objetivos. Uno que sería el análisis de las funciones representativas. Y por análisis de las funciones representativas entiendo el análisis del papel que pueden desempeñar las representaciones, sea con respecto al objeto representado, sea con respecto al sujeto que se las representa. Un análisis, digamos, que sería el análisis de las ideologías. Y el otro polo, me parece, de un análisis posible de las representaciones, es el análisis de los valores representativos de un sistema de representaciones, es decir, el análisis de estas en función de un conocimiento, de un contenido de conocimiento o de una regla, de una forma de conocimiento considerado como criterio de verdad o, en todo caso, como verdad referencia con respecto a la cual se puede fijar el valor representativo de tal o cual sistema de pensamiento, entendido como sistema de representaciones de un objeto dado. Pues bien, entre esas dos posibilidades, entre esos dos temas, el de una historia de las mentalidades y el de una historia de las representaciones, lo que procuré hacer es una historia del pensamiento. Y al hablar de pensamiento hacía alusión a un análisis de lo que podríamos llamar focos de experiencia, donde se articulan unos con otros, primero, las formas de un saber posible, segundo, las matrices normativas de comportamiento para los individuos, y por último, modos de existencia virtuales para sujetos posibles. Estos tres elementos, formas de un saber posible, matrices normativas de comportamiento, modos de existencia virtuales para sujetos posibles, estas tres cosas o, mejor, la articulación de estas tres cosas, es lo que puede llamarse, creo,
foco de experiencia. Sea como fuere, ese fue el punto de vista que tomé para tratar de analizar, hace ya bastante tiempo, algo como la locura, no considerada en absoluto como un objeto invariante a través de la historia, y sobre el cual habría actuado cierta cantidad de sistemas de representaciones, de función y valor representativo variable. Esa historia de la locura tampoco era para mí una manera de estudiar la actitud que, a lo largo de los siglos o en un momento dado, había podido adoptarse con referencia a ella. Significaba, en cambio, intentar estudiar la locura como experiencia dentro de nuestra cultura, retomarla, en primer lugar, como un punto a partir del cual se constituía una serie de saberes más o menos heterogéneos, y cuyas formas de desarrollo había que analizar, la locura como matriz de conocimientos que pueden ser de tipo propiamente médico, y también de tipo específicamente psiquiátrico o de tipo psicológico, sociológico, etc. En segundo lugar, la locura, en tanto y en cuanto es forma de saber, era también un conjunto de normas, unas normas que permitían recortarla como fenómeno de desviación dentro de una sociedad, y al mismo tiempo normas de comportamiento de los individuos con respecto a ese fenómeno de la locura y con respecto al loco, un comportamiento tanto de los individuos normales como de los médicos, el personal psiquiátrico, etc. Tercero y último, estudiar la locura en la medida en que esa experiencia de la locura define la constitución de cierto modo de ser del sujeto normal, frente y con referencia al sujeto loco. Fueron esos tres aspectos, esas tres dimensiones de la experiencia de la locura, forma de saber, matriz de comportamientos, constitución de modos de ser del sujeto, los que, con mayor o menor éxito y eficacia, procuré unir. Y digamos que a continuación, el trabajo que traté de hacer consistía en estudiar uno por uno esos tres ejes, para ver cuál debía ser la forma de reelaboración que era preciso encarar en los métodos y los conceptos de análisis a partir del momento en que se aspiraba a estudiar esas cosas, esos ejes, primero como dimensiones de una experiencia y segundo en cuanto había que vincularlos unos a otros. En principio, el estudio del eje de la formación de los saberes es lo que intenté hacer en particular con referencia a las ciencias empíricas de los siglos XVII y XVIII, como la historia natural, la gramática general, la economía, etc., que solo eran para mí un ejemplo para el análisis de la formación de los saberes. Y al respecto estimé que, si se quería efectivamente estudiar la experiencia como matriz para la formación de los saberes, había que tratar no de analizar el desarrollo o el progreso de los conocimientos, sino de señalar cuáles eran las prácticas discursivas que podían constituir matrices de conocimientos posibles, estudiar en esas prácticas discursivas las reglas, el juego de lo verdadero y lo falso y en general, si se quiere, las formas de la veredicción. En suma, se trataba de desplazar el eje de la historia del conocimiento hacia el análisis de los saberes, las prácticas discursivas que organizan y constituyen el elemento matricial de esos saberes, y estudiar dichas prácticas como formas reguladas de veredicción. Del conocimiento al saber, del saber a las prácticas discursivas y las reglas de veredicción, tal era el desplazamiento que durante un tiempo procuré efectuar. Segundo, la cuestión pasaba a continuación por analizar, digamos, las matrices normativas de comportamiento. Y en ese caso el desplazamiento no consistió en analizar el poder con mayúscula, y ni siquiera las instituciones de poder o las formas generales o institucionales de dominación, sino en estudiar las técnicas y los procedimientos por cuyo intermedio se pretende conducir la conducta de los otros. Es decir, que intenté plantear la cuestión de la norma de comportamiento en términos, ante todo, de poder, y de poder que se ejerce, y analizar ese poder que se ejerce como un campo de procedimientos de gobierno. También aquí el desplazamiento consistió en lo siguiente: pasar del análisis de la norma LD, los ejercicios del poder, y pasar del análisis del ejercicio del poder a los procedimientos, digamos, de gubernamentalidad. Y en ese caso tomé el ejemplo de la criminalidad y las disciplinas. Tercero y último, se trataba de analizar el eje de constitución del modo de ser del sujeto. Punto en que el desplazamiento consistió en el hecho de que, en vez de referirme a una teoría del sujeto, me pareció que había que procurar analizar las diferentes formas mediante las cuales el individuo se ve en la necesidad de constituirse como sujeto. Y, con el ejemplo del comportamiento sexual y la historia de la moral sexual como 5 traté de ver cómo y a través de qué formas concretas de relación consigo, el individuo se había visto ante la exigencia de constituirse como sujeto moral de su conducta sexual. En otras palabras, se trataba una vez más de efectuar un desplazamiento, pasar de la cuestión del sujeto al análisis de las formas de subjetivación, y analizar esas formas de subjetivación a través de las técnicas/tecnologías de la relación consigo mismo o, si lo prefieren, de lo que puede denominarse pragmática de sí. Sustituir la historia de los conocimientos por el análisis histórico de las formas de veredicción, sustituir la historia de las dominaciones por el análisis histórico de los procedimientos de la gubernamentalidad, y sustituir la teoría del sujeto o la historia de la subjetividad por el análisis histórico de la pragmática de sí y las formas adoptadas por ella.
Esas eran las diferentes vías de acceso mediante las cuales intenté circunscribir un poco la posibilidad de una historia de lo que podríamos llamar experiencias. Experiencia de la locura, experiencia de la enfermedad, experiencia de la criminalidad y experiencia de la sexualidad, otros tantos focos de experiencias que son, creo, importantes en nuestra cultura. Tal fue entonces, si se quiere, la trayectoria que procuré seguir y que era preciso tratar de reconstruir honestamente en beneficio de ustedes, aunque solo fuera para recapitular. Pero ustedes ya lo sabían. Exploradas esas tres dimensiones, resultó, por supuesto, que en el curso de cada una de esas exploraciones, que sistematizo de manera un poco arbitraria, pues las repaso a posteriori, hubo una serie de cosas abandonadas, que dejé de lado y que, a la vez, me parecían interesantes y planteaban quizá nuevos problemas. Y lo que querría hacer este año es, en parte, volver a recorrer caminos ya seguidos, para retomar cierta cantidad de puntos. Por ejemplo, lo que les decía el año pasado con referencia a la parresía, el discurso veraz en el orden de la política. Me parece que ese estudio permitiría ver, delimitar un poco, por un lado, el problema de las relaciones entre gobierno de sí y gobierno de los otros, e incluso la génesis, la genealogía, sino del discurso político en general, cuyo objeto esencial es el gobierno por el príncipe, si al menos de cierta forma de discurso político, que tendría por objeto el gobierno del príncipe, el gobierno del alma del príncipe por el consejero, el filósofo, el pedagogo, que tiene a su cargo la formación de su alma. Discurso verdadero, discurso de verdad dirigido al príncipe y al alma del príncipe, ese será uno de mis primeros temas. También querría retomar las cosas que dije, creo que hace 2 o 3 años, acerca del arte de gobernar en el siglo XVI. No sé con exactitud qué voy a hacer, pero me gustaría retomar esos dossiers que han quedado abiertos. Digo dossiers, un término muy solemne, tratándose de esas pistas que crucé y atravesé en parte y que dejé mal dibujadas, a un lado. Esta semana querría comenzar por, ¿cómo decirlo?, no exactamente un excurso, un pequeño exergo. Me gustaría, a título de exergo, estudiar un texto que quizá no pertenezca justamente a las referencias que escogeré la mayor parte del tiempo en el curso de este año. No por ello deja de parecerme que abarca con exactitud, y formula en términos muy ceñidos, uno de los problemas importantes de los que querría hablarles, precisamente la relación del gobierno de sí y el gobierno de los otros. Y, por otra parte, me parece que no solo habla de ese tema mismo, sino que lo hace de tal manera que creo sin demasiada, o, mejor, con algo de vanidad poder asociarme a él. Es para mí un texto un poco blasón, un poco fetiche, del que ya les he hablado varias veces, y que hoy me gustaría observar con mayor detenimiento. De una manera u otra, ese texto tiene relación con el tema del que hablo, y al mismo tiempo querría que mi forma de encararlo tuviera cierta relación con él. El texto en cuestión es, claro está, Was ist Aufklärung? De Kant. Como saben, Kant escribió ese texto en septiembre de 1784, y lo publicó en la Berlinische Monatsschrift de diciembre del mismo año. A su respecto, querría ante todo recordar muy brevemente sus condiciones y sus fechas de publicación. No hay absolutamente nada de extraordinario en el hecho de que Kant destinara un texto como este a una revista. Gran parte de su actividad teórica, como deben saber, consistió en publicar artículos, reseñas, e intervenciones en una serie de revistas. En esta Berlinische Monatsschrift, justamente, acababa de publicar el mes anterior, noviembre de 1784, un texto que, más desarrollado, iba a convertirse en idea de una historia universal en el sentido cosmopolita. 7 el año siguiente, 1785, publica, siempre en la misma revista, su determinación del concepto de raza humana. 8 en 1786, también presenta en ella comienzo presunto de la historia humana. 9 y por lo demás, escribe asimismo en otras revistas, en la Allgemeine Literaturzeitung, una reseña del libro de Herder. Y 10 en el Deutsche Merkur, en 1788, el texto sobre el uso de los principios teleológicos en la filosofía, 11 etc. Con todo, si es preciso tener presente el lugar de publicación, es decir, una revista, es por la siguiente razón. Como van a verlo, el texto sobre la Aufklärung pone en juego, como uno de sus conceptos centrales o como una de una serie de conceptos, la noción de público, publicum. Por esa noción de publicum, Kant entiende, primero, la relación concreta, institucional o instituida, en todo caso entre el escritor calificado, savant según lo traducimos en francés, Gelehrter, hombre de cultura, y el lector considerado como un individuo cualquiera. Y la función de esa relación entre lector y escritor, el análisis de esa relación, las condiciones en las cuales ésta puede y debe instituirse y desarrollarse, va a constituir el eje esencial de su examen de la Aufklärung. En cierto sentido, la Aufklärung, su noción,
La manera como él la analiza no es otra cosa que la explicitación de esa relación entre el Gelehrter, el hombre de cultura, el sabio que escribe, y el lector que lee. Ahora bien, es muy evidente que, en dicha relación entre el escritor. Digo es evidente y no es evidente. Lo interesante es que esa relación entre el escritor y el lector, más adelante me referiré a su contenido, ahora me limito a señalar su importancia. En el siglo XVI LL, no pasaba tanto por la universidad, esto va de suyo, y tampoco pasaba tanto por el libro, sino mucho más por las formas de expresión que eran al mismo tiempo formas de comunidad intelectual, constituidas por las revistas y las sociedades o academias que las publicaban. Son esas sociedades, esas academias, y son también esas revistas las que organizan en concreto la relación entre, digamos, la competencia y la lectura en la forma libre y universal de la circulación del discurso escrito. Y, por consiguiente, son esas revistas, esas sociedades y esas academias las que constituyen la instancia que históricamente, en el siglo XV fue tan importante, y a la cual Kant atribuye tanta significación dentro de su propio texto, correspondiente a esta noción de público. El público no era desde luego el público universitario que va a establecerse durante el siglo XIX, cuando las universidades se reconstituyan. Tampoco era, sin duda, el tipo de público en el que se piensa cuando hoy se hacen análisis sociológicos sobre los medios. El público es una realidad instituida y esbozada por la existencia misma de esas instituciones, como las sociedades eruditas, las academias, las revistas, y lo que circula dentro de ese marco. Uno de los intereses del texto y, en todo caso, la razón por la cual he querido hacer hincapié en su aparición en ese tipo de revistas y en el hecho de que formaba parte de esa clase de publicaciones, es que, en el núcleo mismo de su análisis, Kant pone la noción de público al que se dirige la publicación. Esa era la primera razón por la cual insistía en ese contexto y en el problema del lugar y la fecha del texto. La segunda razón por la cual he insistido sobre el lugar y la fecha es, claro está, el hecho de que a esa misma pregunta, ¿Was ist Aufklärung? ¿Qué es la Aufklärung? ¿Qué es la Ilustración? Mendelssohn había respondido en esa misma revista, en esa misma Berlinische Monatsschrift, en septiembre de 1784. Pero en realidad, Kant, cuya respuesta recién se publica en diciembre, no ha tenido oportunidad de leer el artículo de Mendelssohn, aparecido en septiembre, durante los días en que él terminaba de escribir su texto. Por lo tanto, para esa misma pregunta hay, si se quiere, dos respuestas simultáneas o apenas desfasadas en el tiempo, pero que se ignoran entre sí. El encuentro entre esos dos textos, el de Mendelssohn y el de Kant, es indudablemente interesante. No es que haya sido en ese momento o por esa razón, para responder a esta pregunta precisa, que se produjo el famoso encuentro, tan importante en la historia cultural de Europa, entre la Aufklärung filosófica, digamos, o la Aufklärung del medio cristiano, y la Escala, la Aufklärung judía. 12 Como saben, en realidad el encuentro entre la Aufklärung cristiana, o en parte reformada y la Aufklärung judía puede situarse, un poco por comodidad, unos 30 años antes, alrededor de 1750, digamos 1754-1755, cuando Mendelssohn conoce a Lessing. Las Philosophische Gespräche, conversaciones filosóficas, de Mendelssohn son de 1755,13, por ende 30 años antes de esa doble respuesta a la cuestión de la Aufklärung. Hace poco ha aparecido una traducción del Jerusalén de Mendelssohn, cuyo prefacio es muy interesante. Hay un texto, lo recuerdo en parte a modo de entretenimiento, que es muy interesante para ver, evaluar de alguna manera lo que pudo ser el efecto de asombro, y no podemos hablar directamente de escándalo o estupefacción cuando, dentro del mundo cultural alemán, en medio del público alemán definido como les decía hace un momento, irrumpió alguien que era un pequeño judío giboso. En una carta, Johann Wilhelm Gleim escribe, el autor de las conversaciones filosóficas, que había firmado Moses, y generaba con ello el interrogante de si era verdaderamente un judío quien había podido escribir eso o, al contrario, se trataba de Lessing o algún otro, y Gleim lo autentifica, es un judío auténtico, un judío que, sin maestros, ha adquirido conocimientos muy amplios en las ciencias. Tenemos pues una frase según la cual Mendelssohn no pudo adquirir todos esos conocimientos a partir de su cultura judía, sino que solo pudo obtenerlos sin maestros, es decir, a través de un desfase con respecto a su propio origen y cultura y una especie de inserción, de nacimiento inmaculado dentro de la universalidad de la cultura. Y, por tanto, ese judío que, sin maestros, ha adquirido conocimientos muy amplios en las ciencias, pese a ello se ganó la vida desde joven en un comercio judío. Este texto data de 1755 y señala la irrupción, o, mejor, el encuentro, la conjunción de la Aufklärung judía y la Aufklärung, digamos, cristiana. Nupcias prudentes, como podrán ver, en las que el consorte judío,
a la vez que se lo designa claramente como alguien que se gana la vida en un comercio judío, solo puede ser aceptado y reconocido a condición de que haya adquirido sin maestros conocimientos muy amplios en todas las ciencias. Dejemos de lado este encuentro de 1755, vuelvo a 1784 y a los dos textos sobre la Aufklärung, el de Mendelssohn y el de Kant. Me parece que la importancia de ambos obedece, con todo, a que tanto uno como otro, Kant y Mendelssohn, plantean con mucha claridad, no solo la posibilidad, no solo el derecho, sino la libra esterlina exjuda-de G-1, libertad absoluta, no solo de conciencia, sino de expresión con respecto a todo lo que pueda ser un ejercicio de la religión considerado como necesariamente privado. En un texto anterior a esos meses de septiembre-diciembre de 1784, cuando publican sus textos sobre la Aufklärung, Kant escribía a Mendelssohn justamente a propósito de la Jerusalén que acababa de aparecer, y le decía: usted ha sabido conciliar su religión con una libertad de conciencia tal como jamás se habría creído posible de su parte, de parte de su religión, y de la que ninguna otra puede jactarse. Al mismo tiempo ha expuesto la necesidad de conciencia ilimitada con respecto a toda religión, de una manera tan profunda y tan clara que también de nuestro lado la Iglesia deberá preguntarse cómo purificar su fe de todo lo que puede oprimir la conciencia o pesar sobre ella, lo cual no puede dejar, a la larga, de unir a los hombres en lo concerniente a los puntos esenciales de la religión. Por lo tanto, elogio de Kant dirigido a Mendelssohn, porque éste ha mostrado muy bien, ha destacado muy bien que el uso de su religión solo podía ser un uso privado, que él no podía en modo alguno ejercer ni proselitismo. Kant no alude a ello en ese texto, pero Mendelssohn insiste con mucho vigor en la cuestión y autoridad con respecto a esa comunidad de orden privado dentro de la sociedad. Y esta actitud del pensamiento judío para con la religión judía, o en todo caso esta actitud del pensamiento de un judío para con su propia religión, debe ser útil, dice Kant, para la actitud que todo cristiano debería tener en lo concerniente a su propia religión. Tercera razón por la cual ese texto me parece interesante, al margen, pues, de la reflexión sobre el campo del que es público, al margen del encuentro dentro del campo público entre la Aufklärung cristiana y la Aufklärung judía, creo que en él, y querría insistir sobre todo en esto, aparece un nuevo punto de cuestión en el campo de la reflexión filosófica. Está claro que no es, por supuesto, el primer texto en la historia de la filosofía, y ni siquiera el único texto de Kant que tematiza, digamos, una cuestión concerniente a la historia, o la cuestión de la historia. Para atenernos simplemente a Kant, en él encontramos, como muy bien sabrán, textos que plantean a la historia una pregunta de origen. Así sucede, por ejemplo, en el texto sobre las conjeturas, las hipótesis sobre los inicios de la historia humana, también, hasta cierto punto, en el texto acerca de la definición del concepto de raza. 18 Otros textos hacen a la historia una pregunta, no de origen sino de, digamos, consumación, de punto de cumplimiento. Por ejemplo, en ese mismo año de 1784, idea de una historia universal en el sentido cosmopolita. 19 Otros, para terminar, plantean una pregunta de finalidad interna que organiza los procesos históricos, el proceso histórico en su estructura interna y su finalidad permanente, tal como el texto dedicado al uso de los principios teleológicos. Cuestión de comienzo, cuestión de consumación, cuestión de finalidad y de teleología. Todos esos interrogantes atraviesan, en efecto, los análisis de Kant consagrados a la historia. En comparación con los textos que acabo de mencionar, me parece que el escrito sobre la Aufklärung es bastante diferente, porque no lo hace directamente, en todo caso, ninguna de esas cuestiones. Ni cuestión de origen ni, desde luego, a pesar de la apariencia, ya lo verán, cuestiones concernientes a la consumación, el punto de cumplimiento. Y solo plantea de manera relativamente discreta, casi lateral, la cuestión de la teleología inmanente al proceso mismo de la historia. Y, a decir verdad, verán que evita incluso esa cuestión. De hecho, la cuestión que a mi entender aparece por primera vez en los textos de Kant, no digo la única vez, encontraremos otro ejemplo un poco más adelante, es la del presente, la actualidad, la cuestión de, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es ese ahora dentro del cual estamos unos y otros? ¿Y qué es el lugar, el punto, desde el cual escribo? Desde luego, no es la primera vez que encontramos en la reflexión filosófica referencias al presente al menos como situación histórica determinada, y que puede tener valor para esa reflexión. Después de todo, cuando Descartes, al principio del discurso del método, cuenta su propio itinerario y el conjunto de las decisiones filosóficas que ha tomado a la vez para sí mismo y para la filosofía, se refiere sin duda, de una manera muy explícita, a algo que puede considerarse como una situación histórica en el orden del conocimiento, de las ciencias, de la institución misma del saber en su propia época. Pero digamos que, en este tipo de referencias,
Siempre se trata. Podríamos encontrar lo mismo en Leibniz, por ejemplo, de hallar, en esa configuración designada como presente, un motivo para una decisión filosófica. Ni en Descartes ni en Leibniz, me parece, habrán de encontrar una cuestión que sea del orden de, ¿qué es pues precisamente este presente al cual pertenezco? Ahora bien, creo que la pregunta a la cual Mendelssohn ha respondido, a la cual Kant responde, a la cual, por otra parte, se ve en la necesidad de responder, ya que se le pide que lo haga, lo que se ha planteado es una cuestión pública, es otra. No es simplemente, en la situación actual, qué es lo que puede determinar tal o cual decisión de orden filosófico. La cuestión se refiere a lo que es ese presente. Se refiere, ante todo, a la determinación de cierto elemento del presente que se trata de reconocer, distinguir, descifrar entre todos los otros. ¿Qué es aquello que, en el presente, tiene sentido actualmente para una reflexión filosófica? En la pregunta y la respuesta que Kant intenta darle, se trata en segundo lugar de mostrar en qué aspecto ese elemento resulta ser el portador o la expresión de un proceso que concierne al pensamiento, al conocimiento, a la filosofía. Y tercero y último, dentro de esta reflexión sobre ese elemento del presente portador o significativo de un proceso, mostrar en qué aspecto y cómo el individuo mismo que habla, en cuanto pensador, en cuanto sabio, en cuanto filósofo, forma parte de ese proceso. Pero la cosa es aún más compleja. Es preciso que muestre no solo en qué sentido él forma parte del proceso, sino cómo, al formar parte, tiene, en su carácter de sabio filósofo o pensador, que desempeñar cierto papel en ese proceso, en el que resultará a la vez, por tanto, elemento y actor. En resumen, me parece que en el texto de Kant vemos surgir la cuestión del presente como acontecimiento filosófico al que pertenece el filósofo que habla de él. Y bien, si es admisible considerar la filosofía como una forma de práctica discursiva que tiene su propia historia, con ese juego entre la pregunta, ¿qué es la ilustración?, y la respuesta que Kant va a darle, creo que vemos a la filosofía y me parece que no fuerzo demasiado las cosas si digo que es la primera vez convertirse en la superficie de aparición de su propia actualidad discursiva, actualidad a la que interroga como acontecimiento, un acontecimiento cuyo sentido, valor y singularidad filosóficos tiene que expresar, y en el cual debe encontrar a la vez su propia razón de ser y el fundamento de lo que dice. Y por eso mismo, vemos que la práctica filosófica o, más bien, el filósofo, al emitir su discurso filosófico, no puede evitar plantear la cuestión de su pertenencia a ese presente. Es decir, que ya no será simplemente, o ya no será en absoluto la cuestión de su pertenencia a una doctrina o una tradición la que va a planteársele, y no será tampoco la de su pertenencia a una comunidad humana en general, sino la cuestión de su pertenencia a un presente o, si se quiere, su pertenencia a cierto nosotros, un nosotros que se relaciona, según una extensión más o menos amplia, con un conjunto cultural característico de su propia actualidad. Ese nosotros debe llegar a ser para el filósofo, o está llegando a ser, el objeto de su propia reflexión. Y, por eso mismo, se afirma la imposibilidad de que el filósofo eluda la interrogación de su pertenencia singulares en nosotros. La filosofía como superficie de aparición de una actualidad, la filosofía como interrogación sobre el sentido filosófico de la actualidad a la cual pertenece el filósofo, la filosofía como interrogación, por parte de ese nosotros del que él forma parte y con respecto al cual tiene que situarse, eso es, me parece, lo que caracteriza la filosofía como discurso de la modernidad, como discurso sobre la modernidad. Si lo prefieren, diría las cosas de la siguiente manera. Desde luego, no es con ese texto que aparece en la cultura europea la cuestión de la modernidad. Me imagino que saben perfectamente cómo se planteaba, al menos desde el siglo XVI. Dejemos el resto de lado, a lo largo del siglo XVII y en los albores mismos del siglo XV, la cuestión de la modernidad. Pero, para decirlo en forma muy esquemática, esa cuestión se había abordado en el cultura, digamos, clásica, según un eje que yo calificaría de longitudinal. Es decir, que se abordaba como cuestión de polaridad, como una cuestión concerniente a la polaridad entre la antigüedad y la modernidad. O sea que la cuestión de la modernidad se planteaba en los términos, ya fuera de una autoridad por aceptar o rechazar, qué autoridad aceptar, qué modelo seguir, etc., ya fuera bajo la forma, correlativa además de la primera, de una valoración comparada. ¿Los antiguos son superiores a los modernos? Vivimos un período de decadencia, etc. Cuestión de la autoridad que había que aceptar, cuestión de la valoración o los valores que había que comparar. Así, me parece, se planteaba la cuestión de la modernidad en esa polaridad de la antigüedad y la modernidad. Ahora bien, creo que con Kant, y me parece que esto se ve muy claramente en el texto sobre la Aufklärung, aflora una nueva manera de plantear esa cuestión, no en una relación longitudinal con los antiguos, sino en lo que podría llamarse una relación sagittal, si lo prefieren, vertical del discurso con su propia actualidad. El discurso tiene que tomar en cuenta su actualidad para,
Primero, encontrar en ella su lugar propio. Segundo, decir su sentido. Y tercero, designar y especificar el modo de acción, el modo de efectuación que realiza dentro de esa actualidad. ¿Cuál es mi actualidad? ¿Cuál es el sentido de esta actualidad? ¿Y qué produce el hecho de que yo hable de ella? En esto consiste, a mi entender, esa nueva interrogación sobre la modernidad. Todo esto es muy esquemático. Se trata, una vez más, de una pista que habría que explorar un poco más de cerca. Me parece que sería preciso tratar de hacer la genealogía, no tanto de la noción de modernidad, sino de la modernidad como cuestión. Y en todo caso, aun cuando yo tome el texto de Kant como punto de aparición de esa cuestión, está claro que él mismo forma parte de un proceso histórico amplio e importante cuya significación, justamente, habría que apreciar. Creo además que uno de los ejes interesantes para el estudio del siglo XV en general, pero más precisamente de lo que llamamos Aufklärung, es el hecho de que ésta se dio a sí misma ese nombre. Es decir, que estamos frente a un proceso cultural sin duda muy singular, que enseguida tomó conciencia de sí misma de cierta manera, al nombrarse y situarse con respecto a su pasado, con respecto a su futuro, con respecto también a su presente, al designar bajo el nombre de Aufklärung el proceso, y más que el proceso, las operaciones que ese mismo movimiento debía efectuar dentro de su propio presente. Después de todo, ¿no es acaso la Aufklärung, primera época que se nombra a sí misma y que, en lugar de no hacer más que caracterizarse cosa que era una vieja costumbre, una vieja tradición como período de decadencia o de prosperidad, o de esplendor, etc., se nombra a través de determinado acontecimiento, el de la Aufklärung, que participa de una historia general del pensamiento, la razón y el saber, y dentro del cual esa misma Aufklärung debe cumplir precisamente su papel? La Aufklärung es un periodo que se autodesigna, que formula su propia divisa, su propio precepto, y que dice lo que tiene que hacer, tanto con respecto a la historia general del pensamiento, la razón y el saber como con respecto a su presente y a las formas de conocimiento, saber, ignorancia, ilusión, para instituciones, etc., en cuyo interior sabe reconocer su situación histórica. Aufklärung es un nombre, un precepto, una divisa. Y eso es justamente lo que vamos a ver dentro mismo del texto, que es la ilustración. Por último, la cuarta razón por la cual querría insistir en ese texto, pueden tomarlo en concepto de primera referencia, es que la interrogación de Kant sobre la Aufklärung que pertenece, pues, al contexto general de la Aufklärung misma, es decir, de un proceso cultural que se autodesigna, dice lo que es y dice lo que tiene que hacer, no quedó localizada en el siglo XV ni dentro del proceso de la Ilustración. En esta cuestión de la Aufklärung vemos una de las primeras manifestaciones de cierta manera de filosofar que ha tenido una muy larga historia desde hace 2 siglos. Después de todo, me parece en verdad que una de las grandes funciones de la llamada filosofía moderna cuyo comienzo y desarrollo pueden situarse entre los últimos años del siglo XV y los primeros del siglo XIX, una de sus funciones esenciales, es interrogarse sobre su propia actualidad. Podríamos seguir toda la trayectoria de esa cuestión de la filosofía que se interroga sobre su propia actualidad a través del siglo XIX y ya desde fines del siglo XV. Lo único que querría destacar ahora es que esa cuestión abordada por Kant en 1784, una cuestión que se le había planteado desde afuera, pues bien, él no la olvidó. Kant no la olvidó y la abordaría de nuevo, trataría de volver a responderla con referencia a otro acontecimiento que fue también uno de esos acontecimientos autorreferidos, si se quiere, y que no dejó de interrogarse a sí mismo. Ese acontecimiento es, claro, la Revolución Francesa. Y en 1798, Kant va a presentar de algún modo la continuación del texto de 1784. En 1784 planteaba la pregunta o procuraba responder a la pregunta que se le hacía, ¿qué es esa Aufklärung de la que formamos parte? Y en 1798 responde a una pregunta que se hace a sí mismo. A decir verdad, responde a una pregunta que la actualidad, por supuesto, le planteaba, pero que le planteaba a sí mismo, al menos desde 1794, toda la discusión filosófica en Alemania. Y esa pregunta era, ¿qué es la revolución? Como ustedes saben, en 1794 Fichte había escrito sobre la Revolución Francesa. En 1798, Kant escribe sobre la revolución un pequeño texto breve que forma parte del conflicto de las facultades, que es en realidad una compilación de 3 disertaciones sobre las relaciones entre las diferentes facultades que constituyen la universidad. La segunda disertación del conflicto de las facultades, no hay que olvidarlo, concierne a las relaciones entre la Facultad de Filosofía y la Facultad de Derecho. Kant sitúa lo esencial de esas relaciones conflictivas entre la filosofía y el derecho exactamente en torno de esta pregunta: ¿hay un progreso constante para el género humano? Y dentro de esta pregunta, que en consecuencia es para él la cuestión esencial de las relaciones entre filosofía y derecho, hace el siguiente razonamiento. En el párrafo V de la disertación, dice:
Si se quiere responder a la pregunta, ¿hay un progreso constante para el género humano? Es preciso, claro está, determinar si hay posibilidad de un progreso y causa de un progreso posible. Pero, continúa, una vez que se ha establecido que hay causa de un progreso posible, de hecho solo podrá saberse que esa causa obra efectivamente con la condición de poner de relieve un acontecimiento determinado que demuestre que aquella actúa en la realidad. En suma, Kant quiere decir que la atribución de una causa nunca podrá determinar más que efectos posibles o, más exactamente, nunca podrá determinar más que la posibilidad de efectos. La realidad de un efecto solo podrá atribuirse si se aísla un acontecimiento que pueda asociarse a una causa. La pregunta podrá responderse, por consiguiente, mediante un proceso inverso al utilizado para analizar la estructura teleológica de la historia. Será menester, no seguir la trama teleológica que hace posible un progreso, sino aislar, dentro de la historia, un acontecimiento que tenga, dice Kant, valor de signo. ¿Signo de qué? Signo de la existencia de una causa permanente que, a lo largo de la historia misma, ha guiado a los hombres por el camino del progreso. Causa constante de la que debe mostrarse, por lo tanto, que ha actuado antaño, que actúa hoy y que actuará mañana. Por ende, el acontecimiento que podrá permitirnos decidir si hay progreso será un signo, dice, rememorativum, demonstrativum, pronosticum, esto es, un signo que nos muestra que las cosas siempre han sido así, es el signo rememorativo, un signo de que en verdad es eso lo que pasa actualmente, signo demostrativo, y, para terminar, un signo pronóstico que nos muestra que las cosas siempre ocurrirán así. Y de tal modo podremos estar seguros de que la causa que hace posible el progreso no se ha limitado a actuar en un momento dado, sino que participa de una tendencia y confirma sin duda una tendencia general de la especie humana en su totalidad a marchar en el sentido del progreso. Por tanto, esta es la pregunta, ¿hay a nuestro alrededor un acontecimiento que sea signo rememorativo, demostrativo y pronóstico de un progreso permanente que impulsa al conjunto del género humano? Lo que les he dicho deja adivinar la respuesta que da Kant, pero querría leerles el pasaje en el que va a presentar la revolución como el signo de ese acontecimiento. Dice así, al comienzo del párrafo y, no esperéis que este acontecimiento, de valor rememorativo, demostrativo y pronóstico, consista en elevados gestos o hazañas importantes realizadas por los hombres, a raíz de las cuales lo que entre ellos era grande se vuelva pequeño o lo que era pequeño se vuelva grande, ni en antiguos y brillantes edificios políticos que desaparecen como por encanto, mientras que en su lugar surgen otros, como si fuera de las profundidades de la tierra. No, nada de eso. En este texto deben señalarse dos cosas. Primero, está claro que hace alusión, si se quiere, a formas de análisis, referencias que se daban tradicionalmente en ese debate para saber si había o no progreso en la especie humana. Es decir, el derrocamiento de los imperios, las grandes catástrofes que causan la desaparición de los estados más sólidos, todos esos vuelcos de la fortuna por los cuales lo que era grande se torna pequeño y lo que era pequeño se torna grande. Kant refuta todo eso, pero al mismo tiempo dice, atención, no debemos buscar en los grandes acontecimientos el signo que sea rememorativo, demostrativo y pronóstico del progreso. Debemos buscarlo en los acontecimientos que son casi imperceptibles. Es decir, que no podemos hacer este análisis de nuestro presente en sus valores significativos sin entregarnos a una hermenéutica o un desciframiento que permitan dar, a lo que en apariencia carece de significación y valor, la significación y el valor importantes que buscamos. Ahora bien, ¿cuál es ese hecho que no consiste, entonces, en un gran acontecimiento? Y bien, es la revolución. Bueno, la revolución. Con todo, no podría decirse que la revolución no es un acontecimiento ruidoso, manifiesto. ¿Acaso no es, precisamente, un acontecimiento que trastoca y hace que lo que era grande se vuelva pequeño y lo que era pequeño se vuelva grande, y suprime y devora las estructuras más sólidas, al parecer, de la sociedad y los estados? Pero, dice Kant, el sentido no está en la revolución misma. Lo que tiene sentido y constituye el acontecimiento de valor demostrativo, pronóstico y rememorativo, no es el propio drama revolucionario, no es la gesticulación revolucionaria. Lo significativo es la manera como la revolución se erige en espectáculo, la manera como, en torno de sí misma, la reciben espectadores que no participan en ella, pero que la miran, que asisten a su desarrollo y que, para bien o para mal, se dejan arrastrar por ella. El progreso no radica en la gesticulación revolucionaria. No solo el progreso no radica ante todo en la gesticulación revolucionaria, sino que, a decir verdad, si tuviéramos que rehacer la revolución, no la reharíamos. Y en este aspecto hay un texto que es de sumo interés. Poco importa que la revolución de un pueblo colmado de ánimo, que hemos visto realizarse en nuestros días, se trata pues de la Revolución Francesa, triunfe o fracase, poco importa que acumule miserias y atrocidades, y que las acumule a tal extremo,
dice Kant, que un hombre sensato que volviera a hacerla con la esperanza de llevarla a buen puerto jamás se resolvería, no obstante, a intentar la experiencia a ese precio. 2. En primer lugar, por tanto, lo importante no es el proceso revolucionario mismo. Importa poco que este triunfe o fracase, eso no tiene nada que ver con el progreso o, al menos, con el signo del progreso que buscamos. El fracaso o el éxito de la revolución no son signo de progreso o signo de que no lo hay. Más aún, si alguien, conocedor de la revolución y sabedor de cómo se desarrolla, tuviera la posibilidad a la vez de conocer lo que éste es y, pese a ello, llevarla a un final feliz, pues bien, al calcular el precio necesario para hacerla, ese hombre sensato no la haría. En consecuencia, la revolución, lo que se hace en la revolución, no es importante. Aún más, la revolución es en verdad algo que no debe hacerse. Lo que sí es importante, en cambio, lo que tiene sentido y va a constituir un signo de progreso, es que, alrededor de la revolución, hay, dice Kant, una simpatía de aspiración que roza el entusiasmo. Lo importante en la revolución, por lo tanto, no es la revolución misma, que de todas maneras es un estropicio, sino lo que pasa por la cabeza de quienes no la hacen o, en todo caso, no son sus actores principales. Es la relación que ellos mismos tienen con esa revolución que no hacen o de la que no son actores esenciales. Lo significativo es el entusiasmo por la revolución. ¿Y ese entusiasmo por la revolución es signo de qué? Se pregunta Kant. Es signo, en primer lugar, de que todos los hombres consideran como derecho de todos darse la constitución política que les convenga y que quieran. En segundo lugar, es el signo de que los hombres buscan darse una constitución política tal que, en razón de sus principios mismos, evite toda guerra ofensiva. 28. Ahora bien, ese movimiento en procura de una situación tal que los hombres puedan darse la constitución política que quieran y de una constitución política tal que impida toda guerra ofensiva, esa voluntad, Kant la señala en el texto a través del entusiasmo por la revolución. Y es bien sabido que esos dos elementos, la constitución política elegida a su antojo por los hombres, y una constitución política que evite la guerra, son igualmente el proceso mismo de la Aufklärung, es decir que, en efecto, la revolución es en verdad el hecho que consuma y continúa el proceso mismo de la Aufklärung. Y en esa medida, tanto la Aufklärung como la revolución son acontecimientos que ya no pueden olvidarse. Sostengo que, de acuerdo con las apariencias y los signos precursores de nuestra época, puedo predecir al género humano aún sin ánimo profético que alcanzará su fin. 29. Es decir, llegará a un estado tal que los hombres puedan darse la constitución que quieran, y esta será una constitución que ha de impedir las guerras ofensivas. Los signos precursores de nuestra época nos muestran entonces que el hombre alcanzará ese fin y que, al mismo tiempo, sus progresos ya no serán puestos en tela de juicio. En efecto, un fenómeno semejante en la historia de la humanidad no se olvida, porque ha revelado en la naturaleza humana una disposición, una facultad de progresar tal que ninguna política habría podido, ni siquiera a fuerza de sutileza, deducirla del curso pasado de los acontecimientos. Solo la naturaleza y la libertad, reunidas en la especie humana de conformidad con los principios internos del derecho, estaban en condiciones de anunciarla, si bien de manera indeterminada y como un acontecimiento contingente en lo que respecta al tiempo. Pero, aun cuando la meta prevista por ese acontecimiento todavía no se hubiera alcanzado, aunque la revolución o la reforma de la constitución de un pueblo acabaran por fracasar, o si, pasado cierto tiempo, todo volviera a los viejos cauces, como predicen hoy algunos políticos, esta profecía política no perdería nada de su fuerza. Pues este acontecimiento es demasiado importante, está demasiado imbricado con los intereses de la humanidad y tiene una influencia demasiado vasta sobre todo el mundo para que los pueblos no vuelvan a evocarlo en oportunidad de circunstancias favorables, y recuerden durante la crisis nuevas tentativas de esa índole, puesto que en una cuestión tan importante para la especie humana, es menester que la Constitución proyectada alcance por fin en cierto momento la solidez que la enseñanza de experiencias reiteradas no podría dejar de darle en todos los espíritus. Creo que este texto es de extremo interés, no solo, por supuesto, dentro de la economía misma del pensamiento kantiano, sino en cuanto se da como una predicción, un texto profético sobre el sentido y el valor que ha de tener. No, insistamos, la revolución, que de todos modos siempre corre el riesgo de recaer en el antiguo cauce, sino la revolución como acontecimiento, como tipo de acontecimiento cuyo contenido mismo carece de importancia, pero cuya existencia en el pasado constituye una virtualidad permanente y, para la historia futura, la garantía del no olvido y la continuidad de una marcha hacia el progreso. Quería solamente situarles ese texto de Kant sobre la Aufklärung. En la próxima hora, trataremos de leerlo con mayor detenimiento. Pero quería situárselos, a la vez por el contexto en que se ubicó, su relación con el público, su relación con la Aufklärung mendelssohniana, por el tipo de cuestiones que plantea y por el hecho de que, en cierta forma, es el origen, el punto de partida de toda una dinastía de cuestiones filosóficas.
En efecto, me parece que esas dos preguntas, ¿qué es la Ilustración y qué es la Revolución?, que son las dos formas bajo las cuales Kant ha planteado la cuestión de su propia actualidad, no han dejado de asediar, sino a toda la filosofía moderna desde el siglo XIX, si al menos a una gran parte de ella. Después de todo, la Aufklärung, a la vez como acontecimiento singular que inaugura la modernidad europea y como proceso permanente que se manifiesta y se utiliza como moneda de cambio en la historia de la razón, el desarrollo y la instauración de las formas de racionalidad y técnica, la autonomía y la autoridad del saber, todo eso, esa cuestión de la Aufklärung si lo prefieren, de la razón y del uso de la razón como problema histórico, ha atravesado, me parece, todo el pensamiento filosófico desde Kant hasta nuestros días. La otra actualidad con que se topa Kant, la revolución a la vez como acontecimiento, como ruptura y conmoción en la historia, como fracaso, y como fracaso casi necesario, pero al mismo tiempo como un valor, y un valor operativo en la historia y el progreso de la especie humana es también otra gran cuestión de la filosofía. Y estaría tentado de decir que, en el fondo, Kant fundó a mi juicio las dos tradiciones, las dos grandes tradiciones críticas entre las cuales se repartió la filosofía moderna. Digamos que, en su gran obra crítica, la de las tres críticas y sobre todo la primera de ellas, Kant sentó las bases, fundó esa tradición de la filosofía crítica que plantea la cuestión de las condiciones en que es posible un conocimiento verdadero. Y a partir de ahí podemos decir que todo un sector de la filosofía moderna, desde el siglo XIX, se presentó, se desarrolló como analítica de la verdad. Es este tipo de filosofía el que vamos a reencontrar ahora bajo la forma de la filosofía, digamos, analítica anglosajona. Pero dentro de la misma filosofía moderna y contemporánea hay otro tipo de cuestión, otro modo de interrogación crítica, la que vemos surgir, justamente, en la cuestión de la Aufklärung o el texto sobre la revolución. Esta otra tradición crítica no plantea la cuestión de las condiciones en que es posible un conocimiento verdadero, es una tradición que pregunta, ¿qué es la actualidad? ¿Cuál es el campo actual de nuestras experiencias? ¿Cuál es el campo actual de las experiencias posibles? No se trata de una analítica de la verdad, se trataría de lo que podríamos llamar una ontología del presente, una ontología de la actualidad, una ontología de la modernidad, una ontología de nosotros mismos. Y me parece que la elección filosófica a la que nos enfrentamos actualmente es la siguiente. Es preciso optar o bien por una filosofía crítica que se presente como una filosofía analítica de la verdad en general, o por un pensamiento crítico que adopte la forma de una ontología de nosotros mismos, una ontología de la actualidad. Y esta forma de filosofía, desde Hegel a la escuela de Frankfurt, pasando por Nietzsche, Max Weber, etc., ha fundado un tipo de reflexión al cual, desde luego, me asocio en la medida de mis posibilidades. Hasta aquí llegamos. Vamos a hacer entonces un descanso de 5 minutos, si les parece, y después pasaré a la lectura un poco más meticulosa de ese texto sobre la Aufklärung cuyo entorno he tratado simplemente de esbozar. Clase del 5 de enero de 1983. Segunda hora. La idea de minoría de edad, ni impotencia natural ni privación autoritaria de derechos, salida del estado de minoría de edad y ejercicio de la actividad crítica, la sombra de las tres críticas, dificultad de emancipación, pereza y cobardía, fracaso anunciado de los liberadores, los resortes del estado de minoría de edad, superposición obediencia a la ausencia de razonamiento, confusión entre uso privado / uso público de la razón, las inflexiones problemáticas del final del texto de Kant. Luego de algunas palabras generales sobre este texto, concerniente a la Aufklärung, querría que iniciáramos un análisis un poco más preciso de, al menos, ciertos momentos importantes del texto. Hay toda una parte de este que se refiere muy precisamente a problemas de legislación, y de legislación religiosa, que se planteaban en Prusia en ese momento, 1784, y que no voy a tocar. No es que no sean interesantes o significativos, pero habría que entrar en un trabajo de detalles y precisiones históricas del que tengo que confesarlo sin más no soy capaz. Por lo tanto, vamos a dejar eso a un lado. Me dedicaré, en cambio, a varios otros puntos teóricos. Si les parece, leamos el texto, al menos su primer párrafo, ¿qué es la Ilustración? Was ist Aufklärung? Era la pregunta, y la respuesta es, la Ilustración es, la salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es responsable, y en ese momento Kant precisa los dos elementos de definición. Primero, minoría de edad, es decir, incapacidad de valerse del entendimiento sin la dirección de otro. Minoría de edad de la que, el hombre mismo, es responsable, porque la causa de ello no radica en un defecto del entendimiento, sino en una falta de decisión y coraje para valerse de él, del entendimiento, sin la dirección de otro. Sapere o del ten el coraje de valerte de tu entendimiento. Tal el lema de la Ilustración. 2 ese es entonces el primer párrafo.
querría detenerme ante todo en la primera palabra que encontramos en la definición de la Ilustración, la palabra salida, Ausgang. Y al respecto, me gustaría hacer unas cuantas observaciones. Digamos, de manera muy esquemática, que en las especulaciones filosóficas sobre la historia, y Dios sabe lo numerosas que eran en el siglo XV, la designación del momento presente se hacía en general de tres maneras posibles. Una consistía en indicar cuál era la edad del mundo en la cual se encontraban por entonces, cierta edad del mundo que sería distinta de las otras en virtud de algún carácter propio que estaría separada de ellas por algún acontecimiento dramático. Por ejemplo, ¿pertenecemos o no a una era de decadencia? Segundo, la designación del momento presente podía hacerse por referencia a un acontecimiento más o menos inminente, cuyos signos enunciadores podían advertirse, un estado de paz perpetua, como antaño el imperio de los últimos días o la tercera edad del mundo. O bien el momento presente podía definirse como un momento de transición, pero un momento de transición por el cual se ingresaba a un estado estable, permanente y consumado. En suma, ese era el momento que describía por ejemplo Vico en el último capítulo de Los Príncipes de la Filosofía de l'Histoire, que se titula Ojeada al mundo político antiguo y moderno considerado en relación con las metas de la ciencia moderna. Ahí, Vico recuerda lo que ha definido como la marcha general de toda sociedad: aristocracia, luego libertad popular, luego monarquía. Al comienzo del capítulo recuerda que Cartago, Capua y Numancia no fueron capaces de recorrer ese camino hasta el final. Que solo Roma lo logró, en principio por un estado en el cual dominaba la aristocracia, después la libertad republicana hasta Augusto y por último una monarquía que subsistió mientras fue posible resistir a las causas interiores y exteriores que destruyen ese tipo de estados. Y bien, de la misma manera, dice Vico, estamos hoy en el umbral de ese sistema de una monarquía estable que se mantendrá mientras las causas interiores y exteriores no lo destruyan. En nuestros días, la más completa civilización parece difundirse entre los pueblos, sometidos en su mayor parte a una pequeña cantidad de grandes monarcas. Y describe a Europa como una suerte de figura compuesta en la cual hay gobiernos aristocráticos al norte, gobiernos populares en los cantones suizos y las provincias unidas, y algunas grandes monarquías que representan el modelo de Estado hacia el cual nos encaminamos. Nuestra Europa brilla con una incomparable civilización, abunda en todos los bienes que hacen la felicidad de la vida humana, en ella encontramos todos los gozos intelectuales y morales. Ahora bien, es preciso advertir que lo que Kant designa como el momento de la Aufklärung no es ni una pertenencia, ni una inminencia, ni una consumación, y ni siquiera, para decirlo con exactitud, un pasaje, una transición de un estado a otro, lo cual, por lo demás, si bien se mira, siempre equivaldría en mayor o menor medida a definirse a una pertenencia, sea una inminencia, sea una consumación. Kant se limita a definir el momento presente como Ausgang, desenlace, salida, movimiento por el cual nos desprendemos de algo, sin que nada se diga del lugar hacia donde vamos. Segunda observación, esa Ausgang, esa salida, es la salida del hombre, dice Kant, del estado de minoría de edad. Ahora bien, también en este caso se plantea un problema, a saber, ¿qué es ese hombre? ¿Qué es ese agente de la salida que es el hombre? Pero, para decirlo con mayor precisión, ¿se trata en verdad de un agente de la salida? En otras palabras, ¿se trata de un proceso activo o pasivo? Cuando el texto habla de der Ausgang des Menschen, puede querer decir que, en efecto, el hombre, mediante un acto decisorio, se arranca del estado en el que se encontraba. También puede ser que esté contenido dentro de un proceso que lo desplaza y lo hace pasar del interior al exterior, de un estado a otro. Además, es obvio que no podemos dejar de preguntarnos qué es ese hombre que sale de tal modo. ¿Hay que entender la especie humana en cuanto especie? ¿Hay que leerlo como la sociedad humana en cuanto elemento universal dentro del cual se reúnen las diferentes razones individuales? ¿Se trata de ciertas sociedades humanas portadoras de esos valores? ¿Se trata de los individuos? ¿De qué individuos, etcétera? Salida del hombre, se limita a decir el texto. Para terminar, la tercera observación, la tercera interrogación, va a referirse al final mismo del párrafo. En efecto, por un lado, si observamos el comienzo de el comienzo de la definición, la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad, de la que él mismo es responsable. Y al leer el comienzo de ese párrafo, se tiene la impresión de que Kant designa un movimiento de salida, una separación que está efectuándose y que constituye precisamente el elemento significativo de nuestra actualidad. Ahora bien, resulta que, al final del párrafo, aparece un tipo muy distinto de discurso. Ya no un discurso de descripción, sino un discurso de prescripción. Kant ya no describe lo que pasa, dice sapere aude barrate en el coraje de valerte de tu entendimiento. Tal el lema de la Ilustración. En fin, aunque digo que es una prescripción, la cosa es un poco más complicada. Kant utiliza la palabra Wahlspruch, que es divisa, blasón.
La Wahlspruch es, en efecto, una máxima, un precepto, una orden que se imparte a los otros o a uno mismo, pero al mismo tiempo y en este aspecto el precepto de la Wahlspruch constituye divisa y blasón, es algo mediante lo cual uno se identifica y puede distinguirse de los otros. La utilización de una máxima como precepto es pues, a la vez, una orden y una marca distintiva. Como ven, todo esto hace que no sea fácil ni claro decir qué puede entender Kant al hablar de la Ilustración como salida del hombre de su minoría de edad. Estas son algunas cuestiones de conjunto. Tratemos ahora de entrar un poco más en el texto y ver cómo puede esa descripción ser al mismo tiempo una prescripción. ¿Qué es ese hombre que debe salir, y en qué consiste la salida? Pues tales son los tres interrogantes con que tropezamos de inmediato. Primer punto que es menester dilucidar: ¿qué entiende Kant por ese estado de minoría de edad del que habla y del que dice que el hombre está saliendo, y del que señala asimismo que es preciso que el hombre salga, puesto que da a éste la orden de hacerlo? Primero, ese estado de minoría de edad no debe confundirse en ningún caso con un estado de impotencia natural. No es algo así como la infancia de la humanidad. Un poco más adelante, Kant emplea una expresión que los traductores franceses, hay dos versiones en francés, no tradujeron bien. Me refiero a la palabra alemana Gangelwagen, que designa esa especie de cochecitos que se utilizaban en el siglo XV y para ceñir a los niños, se los ponía en algo parecido a un trapecio con ruedas, que los hacía caminar. Kant dice que los hombres se encuentran actualmente en una suerte de Gangelwagen, no se trata en modo alguno de las angarillas o el corralito que mencionan las traducciones, lo cual sugiere con claridad que el hombre está en un estado de infancia. Sin embargo, al comienzo del segundo párrafo, Kant dice que, en realidad, ese estado de minoría de edad en el cual se encuentra el hombre no es de ninguna manera una impotencia natural, toda vez que los hombres son, de hecho, perfectamente capaces de conducirse por sí solos. Tienen absoluta capacidad de hacerlo, y hay sencillamente algo que será preciso determinar, un defecto, una carencia o una voluntad o cierta forma de voluntad que hace que no sean capaces. Por lo tanto, no confundamos ese estado de minoría de edad con lo que algunos filósofos podían designar como el estado de infancia natural de una humanidad que no ha adquirido todavía los medios y las posibilidades de su autonomía. Segundo, si en esta noción de minoría de edad no se trata de una impotencia natural, se trata de una noción jurídica o político-jurídica, referida al hecho de que los hombres se encuentran actualmente privados del ejercicio legítimo de sus derechos, en función de alguna circunstancia, sea que, en efecto, hayan renunciado por voluntad propia a estos en un acto fundacional e inicial, sea porque se los haya despojado de ellos mediante algún ardid o alguna violencia. Pero también en este caso hay que señalar que Kant no habla de eso. Por otra parte, lo dice a las claras: si los hombres se encuentran en este estado de minoría de edad, si se ponen bajo la dirección de los otros, no es porque los otros se hayan adueñado del poder y ni siquiera porque éste se les haya confiado en un acto esencial, fundacional e instaurador. Es, dice, porque los hombres no son capaces o no quieren conducirse a sí mismos, y porque otros se han prestado servicialmente a tomarlos bajo su conducción. Kant se refiere a un acto o, mejor, a una actitud, un modo de comportamiento, una forma de voluntad que es general y permanente y que no crea en absoluto un derecho, sino simplemente una especie de situación de hecho en la que, por complacencia y de alguna manera gracias a una cortesía ligeramente teñida de cálculo y astucia, pues bien, resulta que algunos han tomado la dirección de los demás. Pero lo que muestra de manera aún mucho más clara es que no se trata de la privación de un derecho, que no se trata de ningún modo de un estado de minoría de edad jurídica en el cual los hombres sean incapaces y estén privados de utilizar facultades que les son propias. Son los ejemplos mismos que Kant da de ese estado de minoría de edad. Si tengo un libro que me hace las veces de entendimiento, si tengo un director de conciencia, Kant emplea la palabra Selbstsorge, que me hace las veces de Gewissen, de conciencia moral. Si tengo un médico que decide mi régimen por mí, entonces no es necesario que me afane. 9. Y para él esto ejemplifica el estado de minoría de edad. Tomar un libro que hace las veces de entendimiento, Verstand. Tomar un director que hace las veces de conciencia, Gewissen. Tomar un médico que dicta la dieta. Eso es lo que caracteriza, ejemplifica, manifiesta en concreto el significado de encontrarse en un estado de minoría de edad. Como podrán advertir, no se trata en absoluto de un estado de dependencia natural, no se trata de ninguna manera de una situación en la cual el individuo se vea privado de sus derechos a raíz de una desposesión cualquiera, jurídica o política, y advertirán también que ni siquiera se trata de una forma de autoridad que el mismo Kant considere como ilegítima. Jamás consideró ilegítimo que hubiera libros o que se leyeran libros. Ni siquiera consideraba, sin duda, que tener un director de conciencia, un Selbstsorger, fuera ilegítimo, y tampoco, desde luego, recurrir a un médico. Sin embargo, ¿dónde se situaba el estado de dependencia? En la manera como el individuo hacía jugar con respecto a sí mismo esas tres autoridades, la del libro,
la del director de conciencia y la del médico, en la manera como el individuo sustituía su propio entendimiento por el libro, al que atribuía ese papel. La manera como, al hacer actuar su conciencia moral, la sustituía por la conciencia moral de un director de conciencia que le decía qué había que hacer. Y, para terminar, cierta manera de valerse de su saber técnico en lo concerniente a su propia vida, de tal modo que sustituía lo que él mismo podía saber, decidir o prever acerca de esta, por el saber que de ella tenía un médico. Ahora bien, creo no exagerar la interpretación del texto si digo que, debajo de esos tres ejemplos en apariencia extraordinariamente anodinos y familiares, el libro, el director de conciencia, el médico, encontramos, claro, las tres críticas. Por un lado, se plantea sin duda la cuestión del Verstand. En el segundo ejemplo, el del Seelsorger, advertimos el problema de la conciencia moral, y con el problema del médico, vemos al menos uno de los núcleos que van a constituir más adelante el ámbito propio de la crítica del juicio. Tres ejemplos concretos, tres ejemplos sin jerarquía tradicionalmente filosófica, jurídica o política bien notoria como son los del libro, el director de conciencia y el médico, pero pese a ello ahí están las tres críticas. Y me parece que, en consecuencia, es preciso leerse análisis de la minoría de edad en función de las tres críticas que están ahí, subyacentes e implícitas, en el texto. Y entonces podrán ver cómo van a completarse, atraerse y hacerse mutuamente necesarios la empresa crítica y el proceso de la Aufklärung. En efecto, ¿qué es la crítica de la razón pura sino lo que nos enseña a dar a nuestro Verstand, a nuestro entendimiento, el uso que es legítimo, es decir, dentro mismo de los límites de nuestra razón? Pero si es menester utilizar nuestro Verstand dentro de los límites mismos que muestra la analítica de la razón, pues bien, también es preciso que demos a nuestro entendimiento, concreta, personal e individualmente, un uso autónomo sin referirnos a la autoridad de un libro. Ahora bien, estas dos vertientes, la vertiente crítica y la vertiente Aufklärung, si se quiere, de la cuestión del Verstand, utilizar el Verstand solo dentro de los límites legítimos, pero hacer un uso autónomo de nuestro propio Verstand. Estas dos necesidades, estas dos obligaciones, estos dos principios, se responden uno a otro, no solo bajo la forma de la complementariedad, no vayas más allá de los límites, pero da un uso autónomo a tu entendimiento, sino también en la medida en que, por desbordar los límites legítimos de la razón, nos vemos obligados a apelar a una autoridad que va a ponernos, justamente, en un estado de minoría de edad. Desbordar los límites críticos y ponerse bajo la autoridad de otros son las dos vertientes de aquello contra lo cual Kant se levanta en la crítica, aquello de lo cual el proceso mismo de la Aufklärung debe liberarnos. De ese modo se designan, creo, al menos de manera velada, la reflexión crítica y el análisis de la Aufklärung, mejor, la inserción de la crítica en el proceso histórico de la Aufklärung. Podríamos decir otro tanto con respecto al segundo ejemplo, que es el del Seelsorger, el del Getwissen. La crítica de la razón práctica nos enseñará que no debemos hacer depender nuestro deber de nuestro destino ulterior, y al mismo tiempo hay que comprender que debemos utilizar nuestra conciencia para determinar nuestra conducta. También aquí la complementariedad se marca con mucha facilidad, toda vez que, cuando procuramos que nuestro deber dependa no de la forma pura del imperativo, sino de lo que suponemos nuestro destino ulterior, confiamos la determinación de nuestra conducta, no a nosotros mismos, lo cual significaría ser mayores de edad, sino a un Seelsorger que bien puede ser útil en unos cuantos casos, pero que no debe ser el principio mismo de nuestra voluntad. Y llegará a ser el principio de nuestra voluntad si procuramos, justamente, fundar nuestra conducta moral en lo que debe ser nuestro destino ulterior. Así, vemos esbozarse de una manera que me parece bastante clara, aunque sea discreta, la relación entre la limitación que debemos imponer a la reflexión crítica y la autonomización por el proceso de la Aufklärung. Salir de la minoría de edad y ejercer la actividad crítica son, a mi juicio, dos operaciones que están ligadas, y cuyo vínculo se deja ver en esos tres ejemplos o, en todo caso, en los dos primeros de esos tres ejemplos. Ese lazo de pertenencia entre la crítica y la Aufklärung, un lazo implícito, entonces no se formula, pero tengo la impresión de que podríamos encontrar sus efectos algo así como sus ecos a través de todo el texto. En la insistencia, por ejemplo, que Kant pone en mostrar que el estado de minoría de edad no se debe a nadie más que al hombre mismo, tenemos, creo, algo que hace eco y responde en términos empíricos, por decirlo así, a lo que la crítica trataba de analizar cuando no se daba en modo alguno por objeto la refutación de los errores transmitidos, inculcados y creídos, sino que se daba el proyecto de mostrar cómo y por qué razones pueden nacer necesariamente las ilusiones que nos hacemos. De la misma manera, cuando Kant dice en su texto sobre la Aufklärung que los hombres son responsables de su propio estado de minoría de edad, a tal punto que, si se liberarán, y cuando de algún modo se los liberará autoritariamente de su Gangelwagen, del andador que los guía como si fueran niños, bien,
En ese caso tendrían miedo de desplomarse, no serían capaces de caminar y de salvar siquiera las zanjas más fáciles, y caerían. Me parece que tenemos algo parecido a la imagen simétrica e inversa del famoso vuelo de la razón que, al ir más allá de sus límites, ni siquiera sabe que no habrá atmósfera alguna para sostenerla. Sea como fuere, el sistema de ecos entre la crítica y este análisis de la actualidad de la Aufklärung es bastante claro en el texto. Discreto, pero claro. Pase lo que pasare con esas relaciones entre crítica y Aufklärung, creo que, de manera general, de todo el comienzo del texto puede retenerse, en primer lugar, que la minoría de edad de la que la Aufklärung debe hacernos salir se define por una relación entre el uso que damos o podríamos dar a nuestra razón y la dirección, la Leitung, de los otros. Gobierno de sí, gobierno de los otros, el estado de minoría de edad se caracteriza sin duda en esa relación viciada. Segundo, la sobreimposición de la dirección de los otros al uso que podríamos y deberíamos dar a nuestro propio Ventandogeuisen, etc. ¿A qué se debe? No se debe a la violencia de una autoridad, se debe simplemente a nosotros mismos, a cierta relación con nosotros mismos. Y Kant caracteriza esa relación con nosotros mismos con palabras que toma del registro de la moral. Dice pereza, dice cobardía, Faulheit, Fegei. Creo que con ello habría que estudiarlo un poco más, no a punta de efectos morales, sino, en sustancia, a una especie de déficit en la relación de autonomía consigo mismo. La pereza y la cobardía son las que nos llevan a no otorgarnos la decisión, la fuerza y el coraje de tender con nosotros mismos la relación de autonomía que nos permita servirnos de nuestra razón y nuestra moral. Y por consiguiente, lo que la Aufklärung deberá hacer, lo que está haciendo, es justamente redistribuir las relaciones entre gobierno de sí y gobierno de los otros. Según Kant, ¿de qué manera se está produciendo esa redistribución del gobierno de sí y el gobierno de los otros? ¿Cómo se produce y cómo es preciso que se produzca, puesto que estamos a la vez en el orden de la descripción y en el orden de la prescripción? Pues bien, en ese punto el texto se modifica de manera bastante curiosa. En primer lugar, Kant establece que los individuos son incapaces por sí solos de salir de su estado de minoría de edad. ¿Y por qué son incapaces de hacerlo? Exactamente por las mismas razones que se aducen y que explican por qué nos encontramos en estado de minoría de edad y por qué los hombres mismos son responsables de su estado de minoría de edad. Es porque son cobardes, porque son perezosos, por su propio pavor. Insistamos, aún liberados de sus vínculos, aún liberados de lo que los retiene, aún liberados de esta autoridad, pues bien, no tomarían a su cargo la decisión de caminar por sus propios medios y caerían, no porque los obstáculos sean insalvables, sino porque tendrían miedo. Nos encontramos en un estado de minoría de edad porque somos cobardes y perezosos, y no podemos salir de dicho estado de minoría de edad precisamente porque somos cobardes y perezosos. Ahora, la segunda hipótesis mencionada por Kant, si los hombres no son capaces de salir por sí solos de su estado de minoría de edad, hay individuos que, en virtud de su autoridad, de su acción propia sobre los otros, tengan la capacidad de liberarlos de él. Y Kant se refiere a hombres que piensen por sí mismos, es decir, que hayan escapado efectivamente y a título individual de esa pereza y esa cobardía y que, al pensar por sí mismos, conquisten sobre los otros la autoridad que estos precisamente reclaman. Y por lo tanto es esa gente la que, con cortesía decía Kant irónicamente un poco antes, se adueña de la dirección de los otros. 11 Pero, cuando se adueñan de la dirección de los otros sobre la base de su autonomía, algunos de esos individuos, al tomar conciencia de su propio valor y, también, de la vocación, Beruf, de cada hombre de pensar por sí mismo, 12 deciden cumplir el papel de liberadores de los demás. En consecuencia, piensan por sí mismos y se apoyan en esa autonomía para tomar la autoridad sobre los otros. Pero se valen de tal manera de esa autoridad sobre los otros, que en cierto modo la conciencia de su propio valor se difunde y llega a ser la constatación y la afirmación de la voluntad de cada hombre de actuar como ellos, es decir, pensar por sí mismo. Ahora bien, dice Kant, esos individuos que son algo así como jefes espirituales o políticos de los otros no son capaces, en realidad, de hacer salir a la humanidad de su minoría de edad. ¿Y por qué no son capaces? Pues bien, precisamente porque han comenzado por poner a los otros bajo su propia autoridad, de tal modo que esos otros, así acostumbrados al yugo, no toleran la libertad y la liberación que se les otorga. Y fuerzan, obligan a los mismos que quieren liberarlos porque se han liberado a sí mismos, a volver al yugo, a someterse a ese yugo que ellos aceptan por cobardía, por pereza, ese yugo que han aceptado del otro y al que ahora quieren llevar a este. Por consiguiente, agrega Kant, la ley de todas las revoluciones. Recordemos que el texto data de 1784, es que quienes las hacen vuelven a caer necesariamente bajo el yugo de aquellos que han querido liberarlos. Entonces, como no son los hombres mismos, como no son algunos de los hombres quienes van a llevar a cabo ese proceso de salida, de transformación del estado de minoría de edad en un estado de mayoría de edad,
Pues bien, dice Kant, para ver cómo debe efectuarse la Aufklärung, la liberación, la salida del estado de minoría de edad, hay que ver cómo funciona exactamente este. Y señala que el estado de minoría de edad se caracteriza en cierto modo por la constitución de dos pares indebidos e ilegítimos. Primero, el par entre la obediencia y la ausencia de razonamiento, y segundo, el par, o al menos la confusión entre dos cosas que deben distinguirse, lo privado y lo público. Para empezar, el primer par es el siguiente. En las sociedades que conocemos, se admite así lo quieren hacer creer quienes gobiernan, pero es también lo que creen los gobernados, por cobardía y pereza que solo puede haber obediencia cuando hay ausencia de razonamiento. Y Kant da 3 ejemplos. 2.13 El de los oficiales que dicen a sus soldados, no razonen, obedezcan, el del sacerdote que dice a los fieles, no razonen, crean, y el del funcionario fiscal que dice, no razonen, paguen. La palabra, el término utilizado, es razón miren, que, como saben, tiene en las críticas, y sobre todo en la crítica de la razón pura, un sentido bastante particular de raciocinio, pero que hay que tomar aquí en la acepción de utilizar la facultad de razonar. Entonces, en esa estructura del estado de minoría de edad, tenemos el parentesco de la obediencia y la falta del razón miren, del uso de la facultad de razonar. Y, dice Kant, de hecho solo hay un ser en el mundo, no dice cuál, un maestro en el mundo que sea capaz de decir, razonad tanto como queráis, pero obedeced. Se suscita así, desde luego, la cuestión de saber quién es ese maestro, ese único maestro que, en el mundo, dice, razonad tanto como queráis, pero obedeced. ¿Es Dios? ¿Es la razón misma? ¿Es el rey de Prusia? Verán que, sin lugar a dudas, no es el primero, es un poco la segunda y sobre todo el tercero. Segundo par que caracteriza el estado de minoría de edad, el constituido por los ámbitos de lo privado y lo público, privati publicum, ese famoso público del que hablábamos hace un rato. Pero aquí hay que prestar mucha atención. Cuando Kant distingue lo que es privado de lo que es público, no se refiere en modo alguno o, en todo caso, no se refiere principalmente a dos ámbitos de actividad, uno que sea público por una serie de razones y otro que sea privado por las razones inversas. No aplica la caracterización de privado a un ámbito de cosas, sino a determinado uso, un uso, justamente, de las facultades que nos son propias. Y lo que llama público no es tanto un dominio preciso de cosas o actividades como cierta manera de hacer actuar y hacer uso de esas, nuestras facultades. ¿Qué significa el uso privado de las facultades? ¿En dónde hacernos ese uso que Kant llama uso privado de las facultades? Pues bien, en nuestra actividad profesional, en nuestra actividad pública, cuando somos funcionarios, cuando somos los elementos de una sociedad o un gobierno cuyos principios y objetivos son los del bien colectivo. En otras palabras, y aquí hay, si se quiere, una pequeña astucia o, en fin, un pequeño desfase con respecto a los usos que damos a estos mismos términos. Lo que él llama privado es en suma lo que nosotros denominaríamos público o, en todo caso, profesional. ¿Y por qué lo llama privado? Por la simple razón siguiente. En todas esas formas de actividad, en ese uso que hacemos de nuestras facultades cuando somos funcionarios, cuando pertenecemos a una institución, un cuerpo político, ¿qué somos? Somos sencillamente, dice Kant, las piezas de una máquina. Somos las piezas de una máquina, situadas en un lugar dado, con cierto papel preciso que cumplir, mientras que otras piezas de la máquina tienen que desempeñar otros papeles. Y en esa medida, no funcionamos como sujeto universal sino como individuos. Tenemos que hacer un uso particular y preciso de nuestra facultad dentro de un conjunto que, por su parte, esté encargado de una función global y colectiva. Eso es el uso privado. En cuanto al uso público, ¿qué es? Es justamente el uso que damos a nuestro entendimiento y nuestras facultades cuando nos situamos en un elemento universal, cuando podemos aparecer como sujetos universales. Ahora bien, es evidente que ninguna actividad política, ninguna función administrativa, ninguna forma de práctica económica nos ponen en esa situación de sujetos universales. ¿En qué momento nos constituimos como sujetos universales? Pues bien, cuando, como sujetos racionales, nos dirigimos al conjunto de los seres racionales. Y entonces, en esa actividad que es precisamente y por excelencia la del escritor que se dirige al lector, en ese momento, encontramos una dimensión de lo público que es al mismo tiempo la dimensión de lo universal. O, mejor, encontramos una dimensión de lo universal, y el uso que a la sazón damos a nuestro entendimiento puede y debe ser un uso público. Por consiguiente, ahora puede verse en qué consiste la minoría de edad y en qué va a consistir la salida de esta. Hay minoría de edad cada vez que hacemos coincidir, cada vez que superponemos el principio de la obediencia confundido con el no razonar y no solo, por supuesto, el uso privado, sino también el uso público de nuestro entendimiento. Cuando obedecer se confunde con no razonar y cuando, en esa confusión del obedecer el no razonar,
avasallamos lo que debe ser el uso público y universal de nuestro entendimiento, hay minoría de edad. En cambio, habrá mayoría de edad cuando se haya restablecido de alguna manera la justa articulación entre esos dos pares, cuando la obediencia bien separada del psnieren, utilizar la razón, valga total y absolutamente y sin ninguna condición en el uso privado, es decir, cuando obedezcamos en cuanto ciudadanos, en cuanto funcionarios, en cuanto soldados, en cuanto miembros de una comunidad religiosa, etc. Y cuando, por otro lado, el razonieren, el uso de la razón, se haga en la dimensión de lo universal, es decir, en la apertura a un público con el respecto al cual no haya ninguna obligación o, más bien, ninguna relación de obediencia ni de autoridad. En la minoría de edad obedecemos de todas formas, sea en el uso privado o en el uso público, y por lo tanto no razonamos. En la mayoría de edad, disociamos razonamiento y obediencia. Se hace valer la obediencia en el uso privado y la libertad total y absoluta de razonamiento en el uso público. Como se darán cuenta, tenemos aquí la definición de lo que es la Aufklärung, y podrán ver que la Aufklärung es exactamente Kant lo dice lo contrario de la tolerancia. En efecto, ¿qué es la tolerancia? Y bien, la tolerancia es precisamente lo que excluye el razonamiento, la discusión, la libertad de pensar en su forma pública, y solo los acepta y los tolera en lo que es el uso personal, privado y oculto. La Aufklärung, por el contrario, será lo que va a dar a la libertad la dimensión de la mayor publicidad en la forma de lo universal, y ya solo mantendrá la obediencia en ese papel privado, digamos ese papel particular dentro del cuerpo social. En eso debe consistir entonces el proceso de la Aufklärung, el nuevo reparto, la nueva distribución del gobierno de sí y el gobierno de los otros. Ahora bien, ¿cómo se hará esta operación? ¿Quién será su agente? Ese es el aspecto en que, por decirlo de algún modo, el texto se da vuelta, y lo hace de manera tal que, hasta cierto punto, la mayor parte de los principios en los que ha apoyado su análisis se ponen en cuestión, y en alguna medida esto exige, designa el lugar posible del texto sobre la revolución. En efecto, dice Kant, ¿cómo se lleva a cabo la Ausgang? Esa Ausgang, esa salida, está cumpliéndose, ¿en qué punto nos encontramos? ¿Cuál es, en el proceso de la salida, el punto actual? Y Kant da a esta pregunta una respuesta que es absolutamente tautológica y no dice nada más que la pregunta, dice, estamos en marcha hacia la ilustración. Para ser más precisos, el texto alemán dice, estamos en el periodo, el Zeitalter, la era de la Aufklärung. A la pregunta, ¿qué es la Aufklärung y dónde nos encontramos en el proceso correspondiente? Kant se conforma con responder, nos encontramos en la era de la Aufklärung. Pero, en realidad, para dar esa pregunta un contenido semejante, Kant apela a una serie de elementos, que son heterogéneos entre sí, una vez más, ponen en tela de juicio el juego mismo de su análisis. En primer lugar dice, actualmente hay signos anunciadores de ese proceso de liberación, y esos signos muestran la supresión de obstáculos que hasta ahora se oponían a que el hombre hiciese uso de su razón. Ahora bien, sabemos que no hay obstáculos a que el hombre haga uso de su razón, puesto que es el mismo, debido a su cobardía y su pereza, quien no la utiliza. Resulta, entonces, que Kant destaca la existencia de esos obstáculos. En segundo lugar, luego de decir y mostrar de manera bastante exhaustiva que no puede haber un agente o agentes individuales de esa liberación, hace tomar parte justamente al rey de Prusia. Hace tomar parte a Federico de Prusia, acerca de quien dice que hay en este aspecto Federico es un agente, es el agente mismo de la Aufklärung, no ha prescrito nada en materia de religión. En ese ámbito como también en el de las ciencias y las artes, 20 aunque, dice Kant, que tiene que zanjar un problema preciso con la legislación religiosa. En ese ámbito la cosa plantea pocos problemas y es relativamente simple. En el ámbito de la religión, entonces, donde hay muchos más peligros, Federico de Prusia, a diferencia de su sucesor, no ha prescrito nada. Sin embargo, por otro lado, ha asegurado la tranquilidad pública de su estado gracias a un ejército fuerte y bien disciplinado. 21 Y en esa libertad total de entablar la discusión religiosa, acompañada del establecimiento de un ejército fuerte encargado de velar por la tranquilidad pública, tenemos exactamente, debido a la decisión misma de Federico y su manera de gobernar, el ajuste entre un gobierno de sí que se dé en la forma de lo universal, como discusión pública, razonamiento público y uso público del entendimiento, y, por otro lado, lo que va a ser la obediencia, a la cual estarán obligados todos los que formen parte de una sociedad dada, un estado dado, una administración dada. Federico de Prusia es la figura misma de la Aufklärung, el agente esencial de la Aufklärung, es agente de la Aufklärung que redistribuye como se debe el juego entre obediencia y uso privado, universalidad y uso público. Por último, y aquí termina el texto de Kant, este menciona, luego de ese papel de Federico de Prusia como agente de la Aufklärung, una suerte de pacto que es una tercera manera de poner en tela de juicio lo que acaba de decir. Lo ha puesto en tela de juicio al decir que hay obstáculos que se suprimen.
ha puesto en tela de juicio su propio análisis al hacer desempeñar un papel individual a Federico de Prusia. Y ahora, en la conclusión, pone en tela de juicio el reparto exacto que hacía entre lo que es discusión pública y uso autónomo del entendimiento, por una parte, y obediencia y uso privado, por otro. Menciona lo que considera, lo que llama efectos benéficos de esa apertura de una dimensión pública por el uso de la razón. Y dice en un texto que, por otra parte, es bastante oscuro, pero creo que se lo puede interpretar así que al permitir el mayor desarrollo posible de esa libertad pública de pensar, al abrir por consiguiente la dimensión libre y autónoma de lo universal al uso del entendimiento, este entendimiento va a mostrar, de manera cada vez más clara y evidente, que la necesidad de obedecer se impone en el orden de la sociedad civil. Cuanta más libertad dejemos al pensamiento, más seguros estaremos de que el espíritu del pueblo se formará en la obediencia. Y de ese modo vemos perfilarse una transferencia de beneficio político del uso libre de la razón al ámbito de la obediencia privada. Sin duda pueden advertir que esas tres soluciones o, mejor, esas tres definiciones del proceso de la Aufklärung se desplazan y hasta cierto punto contradicen, cuestionan el conjunto del análisis. La molestia manifiestamente sentida por Kant al recurrir al rey de Prusia como agente de la Aufklärung expiende en parte, claro está el hecho de que el agente de la Aufklärung, el proceso mismo de la Aufklärung, se transfiera, en el texto del que les hablaba la hora anterior, el texto de 1798, a la revolución. O, más exactamente, no del todo a la revolución, sino a ese fenómeno general que se produce en torno de ella, y que va a ser el entusiasmo revolucionario. El entusiasmo revolucionario como agente de la Aufklärung es en el texto de 1798 el sustituto o el sucesor de lo que era el rey de Prusia en el texto de 1784. Y bien, detengámonos aquí por hoy. A partir de la vez que viene retomaré, pero en una escala muy distinta, con muy otras referencias históricas y documentos muy diferentes, el problema del gobierno de sí y de los otros. Solo quería indicarles que, en la historia de la filosofía moderna, fue Kant quien introdujo ese tipo de problemática concerniente al análisis de la actualidad,